Hoy os traigo una prueba en la que pretendo convenceros de por qué este coche es perfecto para ti. Si tienes familia, si te dan pereza los SUV y además te gusta conducir. Venga, que sé que muchos estáis en esta situación. Skoda Octavia RS Combi. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Si tienes 20 años, probablemente estás en busca de un coche compacto deportivo. No solo son más económicos, eran, y más fáciles de manejar que un coche grande, sino que también transmiten una imagen joven y fresca. Además, los compactos deportivos suelen tener motores potentes y un diseño atractivo, lo que te ayudará a llamar la atención. Si ya tienes 30 años, probablemente buscas un coche un poco más práctico y espacioso. Un SUV puede ser la opción perfecta para ti, ya que ofrecen una gran capacidad de almacenamiento y un buen rendimiento en la carretera. Además, un SUV puede darte la sensación de seguridad y robustez que necesitas para afrontar cualquier desafío de la vida adulta. A los 40 años es posible que busques un coche más sofisticado y elegante. Un sedán de lujo es una excelente opción para aquellos que busquen un coche con un alto nivel de comodidad y prestigio. Estos coches suelen tener interiores de alta calidad y una gran cantidad de características avanzadas. Y finalmente, a los 50 años, es posible que busques un coche que te proporcione una experiencia de conducción suave y cómoda. Un coche de lujo de alta gama podría ser la opción perfecta para ti, siempre que puedas pagarlo. Estos coches suelen tener interiores espaciosos y cómodos, con características avanzadas como asientos con masaje, sistemas de sonido de alta calidad, etc. Además, te dará la sensación de éxito y prosperidad que has estado buscando toda la vida. Sin embargo, ¿y si te dijera que hay un coche que tiene un poco de todas estas características en uno solo? Un coche que es dinámico, espacioso, tecnológico, familiar, de buena presencia y diésel. Todo al mismo tiempo. Ese coche existe y se llama Skoda Octavia RS Combi. Empecemos por una de las cosas más importantes de un coche, su estética, porque nadie o casi nadie se compran un coche feo. Imagínate, eres padre y no puedes evitar querer tener un coche que refleje tu estilo y personalidad. Una berlina familiar no solo tiene un diseño elegante y sofisticado, sino que también es práctica y te va a hacer destacar entre la multitud. Es como ponerte un traje elegante pero con una pizca de deportividad. Va a potenciar tu lado más seguro y atractivo. El Skoda Octavia RS mide 4,7 metros de largo, 1,83 de ancho, 1,45 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,68 metros. Tiene las mismas dimensiones en carrocería berlina que en combi, aunque lógicamente la silueta cambia bastante en el familiar, prolongando el techo. El Octavia RS Combi no será el coche más llamativo de la carretera, pero tampoco te va a hacer llorar por su fealdad. Es como ese amigo o amiga que no es que sean modelos de pasarela, pero tienen algo que te atrae y no puedes dejar de mirarlo. El Octavia RS es consciente de sus virtudes y las explota al máximo para que te entre por el ojo. Por ejemplo, juega con colores muy llamativos en su carrocería. Fijaos este naranja Phoenix, que, a mí no me gusta demasiado, pero ya puestos, ¿por qué no vamos a por el verde mamba, que ya es mucho más llamativo, aunque eso sí, menos elegante? Además, llantas de 19 pulgadas, visten muy bien el conjunto. Tenemos también multitud de inserciones en negro brillante o negro piano, que ya sabéis que no me gusta absolutamente nada, pero es cierto que al conjunto lo dota de un toque deportivo. En mi opinión, no es tan bonito como un 508 o un Arteon en sus versiones familiares, pero es cierto que el Octavia RS no se queda demasiado atrás. Eso sí, a partir de este punto, este coche destaca sobremanera en todos los aspectos. Creedme. El Octavia RS no será el coche más lujoso del mercado, pero está realmente bien acabado y además nos deja claro desde el principio que no se trata simplemente de un Octavia convencional. Recordad que este coche no solo pretende ser un buen familiar, sino además un familiar con tintes deportivos. Buena prueba de ello son estos asientos tipo semi-bucket, muy cómodos, robustos, de un bonito diseño, pero lo más importante, son muy funcionales, es decir, te sujetan muy bien el torso en situaciones como, por ejemplo, cuando llegues tarde al médico y quieras ir un poquito alto de vueltas. Los acabados interiores en piel, alcantara y la simulación de fibra de carbono son detalles que aportan un toque de elegancia deportiva al habitáculo del coche. El volante con perforaciones y costuras en rojo completan la experiencia. A nivel de infoentretenimiento tenemos un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla de 10. Como ya nos acostumbra el grupo Volkswagen, la interfaz es atractiva y los paneles son de buena calidad. En el cuadro tenemos un look específico para esta versión deportiva,
y la pantalla cuenta con un asistente virtual que simplemente funciona. Con todo, comparte el mismo defecto que todos sus primos del grupo, un software que podría estar mejor afinado. Recordad, berlina familiar, por lo tanto, las plazas traseras son hiper importantes en este vehículo. Y como estáis viendo, la puerta tiene un ángulo de apertura muy bueno, un ángulo de acceso también realmente bueno, pero hay que aceptar un hándicap de las berlinas familiares, al menos respecto a los SUV, y es que se encuentran más abajo. Por lo tanto, nos obliga a agacharnos para manipular el cinturón de seguridad o a nuestros niños pequeños, incluso a nuestra suegra. Pero una vez que aceptamos este hándicap, estas plazas traseras os aseguro que son espectaculares. Vamos a verlas. Como estáis viendo, entrar tampoco es que sea tan complicado. Plazas traseras del RS Combi. Bien, mido 1,75 m, asiento colocado para mi posición de conducción y me sobra espacio por un tubo. Fijaos, mucho para las rodillas, puedo meter los pies perfectamente debajo, me queda mucha altura para la cabeza, mucha anchura para los hombros. En definitiva, son unas plazas traseras espectaculares y realmente cómodas. Pero este coche, como decía antes, no solo pretende ser espacioso, también un coche práctico, que nos mime también aquí detrás. Por ejemplo, tenemos cortinillas para el sol, tenemos un asiento con un bolsillo marsupial que no es demasiado grande, las cosas como son. Tenemos también aireadores, aunque sin climatizador trizona. Esto es un punto negativo. Tenemos dos puertos de carga USB tipo C, tenemos un puerto de carga de 220 voltios, muy interesante, y aunque estas plazas traseras están homologadas para 3 ocupantes, lo cierto es que el central, os lo voy a demostrar, va a ir pues un poco mal. ¿Por qué? Pues por el túnel que tenemos justo en el medio, que nos obliga a ir en esta posición incómoda, sobre todo para los pasajeros laterales. Además, el respaldo es duro, pero tiene una explicación bastante buena además. Tenemos un reposabrazos muy completo, fijaos, ancho, cómodo, con posabebidas aquí, y con la posibilidad de acceder al maletero desde aquí, de manera que podemos coger algo de forma muy rápida o, por ejemplo, dejar que unos palos de esquí o unos esquíes mismamente pues salgan sobre esta zona y se incrusten en la pantalla en un frenazo. ¿Qué más cosas tenemos en estas plazas traseras? Pues también la misma calidad que en las plazas delanteras, no perdemos calidad y esto es algo que ya sabéis que me encanta. En definitiva, plazas traseras realmente buenas, confortables, prácticas y que piensan bastante en los ocupantes traseros. Simply Clever, o la virtud de Škoda para cuidar a los ocupantes. Fijaos qué sujetacabezas tenemos aquí. Toda una declaración de intenciones para convertir este coche en el familiar perfecto. De nada serviría tener unas espectaculares plazas traseras si el maletero no las acompañara, y como os he dicho al principio, el Octavia RS Combi solo pincha un poquito en su estética, que no es para tirar cohetes, y en el resto destaca sobremanera. Fijaos, portón de accionamiento eléctrico, 640 litros de capacidad, pero no solo es un buen maletero, sino que además es muy práctico, y os lo voy a demostrar. En primer lugar, tenemos una bandeja que cubre todo el maletero y que tiene dos alturas. Fijaos, aquí cubre medio, pulsando hacia abajo ya se repliega completamente. Tenemos multitud de ganchos en todo el maletero para fijar la carga. También tenemos fijadores por todo el espacio de carga. Esto es algo que Škoda cuida mucho en su filosofía Simply Clever, en la que pretende que nos haga la vida un poquito más fácil. Vamos a seguir con el maletero. Elementos importantes, por ejemplo, este doble fondo que aumenta unos cuantos litros más en el caso de que los necesitáramos. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención y decidme si lo habéis visto alguna vez en un coche. Fijaos, esta maletita, que tiene hasta su asa y todo, ¿qué guarda? Pues una manta. Una manta para poder utilizar con nuestros niños, pues si tienen frío, en un viaje. Si te pasa con el aire acondicionado, por ejemplo. Multitud de compartimentos para guardar bueno, pues, diferentes objetos y que no se mezclen con la carga principal. Tenemos, por ejemplo, muchas redes para separar la carga y algo que me encanta y que además critico muchas veces cuando no viene en un vehículo de este tipo, y es la posibilidad de abatir las plazas traseras desde el propio maletero. Esto, desde luego que me encanta. Pero es que esto no solo se queda aquí. El Škoda Octavia RS Combi también tiene elementos como, por ejemplo,
este rascador aquí en la tapa del combustible, pues para los días gélidos y que no tengamos que ir pues haciéndolo con la mano con una tarjeta de crédito. Lo tenemos aquí, justo en el coche. Eso sí, cuidado que no os lo roben. Pero fijaos otro detalle interesante de este Skoda Octavia. Fijaos, en la puerta del conductor y también del acompañante tenemos un hueco donde normalmente suele haber un paraguas, lo habréis visto en muchos otros vídeos, pero que aquí ahora tenemos una especie de cepillo pues que sirve para limpiar la porquería del vehículo. En definitiva, este coche, como decía, no solo es un buen familiar con tintes deportivos, sino que además se preocupa de que pues vivamos un poquito más fácil cuando lo conduzcamos. ¿Qué os parece? Pongámonos en situación, somos un padre de familia comprometido con nuestra familia, con nuestros hijos. Los llevamos al colegio porque nos gusta también llevarlos a sus clases extraescolares, ya sea clase de música, fútbol, etc. Pero eso pues no quita que cuando nuestros niños estén en sus clases particulares, nosotros renunciemos a disfrutar de la conducción y a pasárnoslo bien. Y es que esto el Octavia RS Combi también lo satisface, porque se venden tres tipos de mecánicas diferentes. Está la híbrida enchufable, la gasolina con 245 caballos y esta diésel con 200. Pero ya sabemos qué grandes ventajas tiene esta versión diésel en cuanto a consumo, por eso es un coche prácticamente perfecto. ¿Y qué perdemos en cuanto a dinámica? Pues realmente no perdemos tanto, porque con esta mecánica de 2 litros diésel y 200 caballos, lo cierto es que el Skoda RS Combi se comporta realmente bien. Además tiene dos caras diferentes. Tenemos una cara confortable, que de hecho, si lo pongo ahora mismo en el modo Comfort, lo cierto es que se siente un coche bien aislado, con una buena calidad de rodadura, con un comportamiento realmente cómodo, ya que las suspensiones, que son adaptativas, se comportan pues de una forma muy placentera, dejan balancear un poquito la carrocería y filtran muy bien las irregularidades del terreno. Decidme, ¿existe algo más gratificante que poner en marcha tu vehículo y observar que supera los 1000 kilómetros de autonomía? Pocas sensaciones superan esto. El propulsor que se encuentra bajo el capó de nuestra unidad es el 2.0 TDI de 200 caballos, acoplado a una transmisión DSG de 7 velocidades. Esta mecánica representa la cúspide en términos de rendimiento y eficiencia. Es un motor tremendamente lleno a lo largo de todo el rango de revoluciones, entregando 400 Nm entre los 3600 y 4100 revoluciones por minuto. No obstante, el punto clave de este motor reside en su excepcional consumo. Créanme cuando os digo que es posible ver el indicador situado por debajo de los 5 litros por autopista, y en condiciones de conducción mixta he logrado obtener consumos cercanos a los 5,3 litros. Es sencillamente extraordinario. En términos generales, este vehículo, aparte de tener una punta bastante considerable de 245 km por hora y una aceleración bastante buena, unos 7 segundos en el 0 a 100, he de decir que con esta mecánica pues se convierte en un vehículo realmente polivalente, porque cuando queremos ir tranquilos y desahogados por autopista vamos a conseguirlo, vamos a ir de forma muy silenciosa y además consumiendo realmente poco. Pero esto no quiere decir que cuando lo pongamos en modo Sport este vehículo no responda, porque realmente sí que lo hace. Y os lo voy a demostrar. Modo Sport. Bueno, este sonido que estáis escuchando es un diésel un poco electrónico, porque me jugaría parte de mi dinero a que sale la mayor parte de este sonido por los altavoces, pero aún así consiguen un sonido bronco que obviamente no se escucha como un sonido deportivo, pero que es relativamente agradable, aunque eso sí, ya os digo, desde los altavoces. Pero es que el carácter del Skoda Octavia RS Combi cambia drásticamente en este modo, ya que las suspensiones se vuelven mucho más firmes y contienen mucho mejor la carrocería. La dirección se endurece un poquito, aunque me sigue faltando feedback para saber cuánta adherencia me queda cuando entro fuerte por curva, pero es que realmente este coche se comporta
bastante bien. Es cierto que si lo que buscamos es un comportamiento más deportivo, tendríamos que irnos a por la versión gasolina, que esa sí que tiene ya elementos como por ejemplo un autoblocante, que es fundamental en el comportamiento dinámico. A cambio, en la versión diésel tenemos un sistema electrónico llamado XDS, que viene a ser una especie de autoblocante, pero no es un autoblocante, es una simulación de autoblocante que lo único que se encarga es de frenar la rueda, que se queda girando libremente y no perder par. Esto al final no es tan efectivo como en las versiones gasolina, pero bueno, más o menos nos saca del paso. En términos generales, este vehículo me parece pues que tiene un equilibrio perfecto en todos los sentidos, ya no solo por su presencia, por cómo está acabado, por la habitabilidad que nos ofrece, por el pedazo de maletero, por los consumos que nos da y por el comportamiento dinámico cuando queremos que sea dinámico y el comportamiento confortable cuando así lo deseemos. Es decir, este coche me parece casi perfecto y que va a satisfacer las necesidades de aquella persona que busca todos estos atributos en un solo coche. ¿Es o no el coche perfecto para ti? En la vida solemos buscar ese equilibrio perfecto entre funcionalidad y emoción, más aún cuando se trata de escoger el coche más adecuado para nosotros. Y en esta búsqueda, una berlina familiar con un motor diésel potente y eficiente, una estética atractiva, un enorme maletero, una gran habitabilidad y, en definitiva, un coche tan práctico como este, se vuelve, en mi opinión, la elección perfecta. Porque a vosotros se os ocurre un coche que por unos 41.000 euros ofrezca más que este Skoda RS Combi. Ojalá costara 10.000 euros menos. Hasta pronto.